Comparto con usted el resumen del libro SPQR, una historia de la antigua Roma, de la escritora Mary Beard, académica inglesa, especialista en estudios clásicos, experta en la antigua Roma y catedrática de la Universidad de Cambridge. Bienvenidos entonces a mi canal Libros en 10 minutos y lo invito a que usted conozca el argumento del libro y decida si es de su interés. Este libro titulado SPQR, que en su significado es el Senado y el pueblo de Roma, desafía la historia de Roma asimilándola no como una sola historia, sino muchas historias en diferentes momentos con diferentes tipos de relatos e interpretaciones sobre su historia misma. Hacerlo significa un gran desafío y en la interpretación particular de la escritora, la historia de Roma comienza en el 63 a.C., cuando Lucio Sergio Catilina fragua la toma del poder en Roma vía militar, hasta el 212 después de Cristo, cuando el emperador llamado Caracalla decreta la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio Romano. Es claro para Mary Beard que estos hechos marcan los puntos de inflexión de la historia de Roma, comenzando en el siglo I a.C., cuando estudiosos y críticos romanos, entre ellos Cicerón, reconstruyen el inicio de la historia romana en el momento de la conjura de Catilina y recomponen desde allí hacia atrás la historia de la república y la monarquía sobre la base de una combinación de mitos, leyendas y seguramente algunas realidades. El modelo de conflicto político construido por Cicerón desde el momento de la conjura define en parte el lenguaje de la política moderna. Para ese año de la conjura, Cicerón había sido nombrado cónsul de Roma, mientras Catilina hacía preparativos para presentarse al consulado, y es posible que el enfrentamiento con su adversario sea resultado de la herencia del malestar moral y político que Rómulo deja a Roma con el asesinato de su hermano Remo. Prosigue la escritora en busca de la Roma arcaica, con el objeto de identificar las prácticas de los romanos de la época, confirmando la existencia de una monarquía que finaliza con la violación de Lucrecia, hija de un ilustre romano, efectuada por el hijo del último rey, Tarquinio el Soberbio, derrocado por ese motivo. Un periodo monárquico más de caudillaje que de reyes, con una historia sangrienta expresada en guerras civiles y conflictos familiares vinculados con la rica región de Etruria al norte de Roma. Una vez finalizado este primer ciclo de la historia de Roma, nos guía el libro al comienzo del siglo VI a.C. para entrar a un nuevo sistema político que los historiadores denominaron la República. Una etapa que se reinventa una y otra vez en medio de una dinámica de sucesos y eventos que nutren de relatos a los escritores romanos del momento, como Cicerón, Tito Livio, Ovidio, Horacio, entre otros. En su primera fase, entre el 500 y el 300 a.C., se conforman las instituciones más características de Roma. Se definen los principios básicos de la política y de las libertades republicanas y se inicia la dinastía de los Escipiones, proporcionando 30 descendientes durante 150 años. Incluye esta fase acontecimientos como el triunfo de Roma contra la ciudad etrusca de Velles, el saqueo de los galos a Roma, el compendio de las 12 tablas con sus normas y regulaciones de carácter doméstico convertidas en leyes, el comienzo de la participación de los plebeyos en política
y las guerras contra los samnitas y latinos, entre muchos otros hechos. Para el siglo II y I antes de Cristo, en su segunda fase, Roma alcanza su cenit militar, conquistando el mundo conocido, pero también la República comienza su colapso. Roma necesita renovar sus instituciones políticas ante múltiples hechos que advierten la incapacidad de gobernar la península itálica en medio de un entorno de hambre, desigualdad y explotación. Ocurren casos como el asesinato de los hermanos Graco. Tanto Tiberio como Cayo emprenden una reforma agraria que propende por la entrega de tierras a los más pobres. Llegan las guerras civiles en una primera fase, expresada como guerra social, entre poblaciones aliadas con ciudadanía romana y las que aún no la tenían. Continúa con la guerra civil entre Sila y Mario en su lucha por el consulado, la conformación del primer triunvirato como un acuerdo entre Julio César, Pompeyo y Craso para acceder al poder, y finalmente el asesinato de Julio César, evitando su ascenso al poder dictatorial. Resultado de todos estos eventos, se logra un sistema republicano en el punto de no retorno. Tras el vacío de poder por la muerte de Julio César, se conforma un segundo triunvirato o alianza entre Octaviano, Marco Antonio y Lépido, alcanzando como resultado otra nueva guerra civil en su lucha por el poder individual. Termina Octaviano como vencedor absoluto tras el suicidio de Antonio, quien vivía una vida de lujos y despreocupación en el Oriente, junto a su amante Cleopatra. Octavio se convierte en Augusto, un título que lo lleva a lo venerable, a lo divino. El siglo I antes de Cristo marca un hito en la historia de Roma en todos los aspectos. Es el inicio de otro viaje romano hacia lo que la historia llama el imperio. Nos detiene la escritora en Augusto como sucesor de Julio César. Llega al poder para permanecer allí por más de 40 años y cambiar así el curso de la historia romana. Un ser desconcertante y enigmático, de múltiples facetas. Su programa de reconstrucción de carreteras, acueductos, templos y muchas otras obras llevan a Roma a convertirse en una verdadera capital imperial. Se escribe la Eneida de Virgilio, un libro al mejor estilo homérico que por encargo de Augusto lo favorece en sus relatos como reciprocidad a su patrocinio. El Senado se convierte en brazo de la administración imperial y el emperador en comandante en jefe de todas las fuerzas militares, rompiendo de tajo la incursión del ejército en la política. A la muerte de Augusto se entra a casi 2 siglos de autocracia entre Tiberio, su sucesor, y Cómodo, originando un periodo de 14 emperadores en 3 dinastías y gobiernos de una sola persona con poder casi ilimitado. A pesar de la majestuosidad alcanzada por Augusto, el modelo augusteo deja vacíos a la sucesión imperial, plagada de violencia y traición, con una guardia pretoriana irruptora en la selección de emperadores y el Senado convertido en figura decorativa. Este modelo convive en una sociedad con coexistencia de ricos y pobres, viviendo codo a codo en su gran mayoría, en una ciudad atestada de problemas y con una desproporción enorme de pobres frente a una ínfima minoría de ricos. En medio de un vaivén de expansión y consolidación,
en los siglos I y II de nuestra era, la escritora nos ubica en la administración de Trajano y Adriano, resaltando en el primero la máxima expansión alcanzada por el imperio y en Adriano la posterior consolidación territorial y delimitación geográfica realizada en Gran Bretaña con el muro de Adriano e incluso devolviendo territorios ya conquistados complejos de gobernar. Termina el libro con el asesinato de Cómodo en el 192 después de Cristo, cuando se desmorona el modelo augusteo para conducirnos a 100 años adicionales de guerra civil continuada, entre el 193 y el 293 después de Cristo, que con el paso de algo más de 70 emperadores, o mejor, usurpadores, llevan al imperio al comienzo de su colapso, señalando como punto final de inflexión, en interpretación de la escritora, la administración de Caracalla, cuando declara la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio en el 212 después de Cristo. Finalmente, para el último cuarto del siglo V después de Cristo, la ciudad es invadida por los bárbaros y Occidente entra en un periodo que algunos han llamado la Edad Oscura, refiriéndose a un medioevo congelado en el tiempo. Occidente entra en hibernación, pero por otro lado, se vislumbra la luz de un nuevo imperio romano de Oriente, instituido por Constantino con la fundación de Constantinopla en el 330 después de Cristo, prolongando en cierto modo el modelo augusteo, pero mediante la construcción de iglesias en un franco ascenso y triunfo del cristianismo. Concluye Mary Beard que definitivamente no hay un único modelo romano a seguir y que para contar y analizar el Imperio Romano de Oriente se hace necesario otra historia, otro libro, otro escritor. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es, si como dice la escritora, son muchas las historias en diferentes momentos por las que pasa el Imperio Romano, ¿será posible afirmar que el mundo occidental contiene aún su ADN o parte de él?